Vamos a hacer un ejercicio bastante interesante con respecto al protocolo del overlay OMP y una migración de Viptela a Cisco. Por ejemplo, yo voy a tener dos diferentes data center 1 y data center 2. ¿Ok? En data center 1 yo voy a tener originalmente equipos Viptela, de igual manera en el data center 2. Sin embargo, parte de la migración es empezar a reemplazar estos equipos Viptela por equipos Cisco. En este laboratorio en particular, Catalyst 8000 virtuales. Entonces yo los voy a poner aquí en color rojo, en donde yo voy a tener estos equipos Catalyst 8000 virtuales que van a eventualmente reemplazar los Viptela. Del lado de los sitios remotos, que los voy a pintar de color naranja, yo voy a tener ya sitios migrados en Catalyst 8000 virtuales y todavía sitios legacy con Viptela, VHCloud. Lo interesante de esto es ver cómo podemos hacer o llevar a cabo esta migración. Lo interesante es cómo el protocolo del overlay OMP nos va a ayudar a poder propagar la información de rutas, propagar la información de los TLOCs para llevar a cabo esta migración de la manera más transparente posible. Por ejemplo, uno de los prerequisitos es, lo voy a pintar de color negro, que estos routers ya migrados en los sitios remotos únicamente tengan adyacencias a nivel de rutas de TLOC con las mismas plataformas, es decir, Cisco. Que yo tenga túneles de BFD contra estos Ciscos en estos primer data center y también rutas de TLOC o sesiones de BFD recibiéndolas hacia los otros Catalyst 8000 virtuales del otro data center. Yo no voy a permitir formar adyacencias con los VHCloud porque son plataformas diferentes y es parte de la estrategia de la migración. Ya se imaginarán, de igual manera lo voy a pintar en color guinda, en donde este VHCloud remoto que todavía no ha sido migrado va a tener que hacer adyacencias todavía con los VHs de los data center, pero no con los nuevos Catalyst 8000 virtuales recién implementados en los data centers de manera paralela. La diferencia en el sitio remoto es que no voy a poder tener por infraestructura, por espacio, los dos plataformas conviviendo paralelamente. En el caso del data center o data centers que yo voy a tener la oportunidad de poderlos hacer convivir porque al final es de donde viene la información. Ahora, este es parte de los prerequisitos. Lo interesante de todo esto, y esto sí lo voy a pintar de otro color, vamos a poner el morado, en donde yo tengo información de AWS. Esta información de AWS viene propagándose hacia los dos data centers, pasando por sesiones de BGP que vienen en estos switches de core. Entonces yo voy a recibir la misma información desde la nube de AWS hacia estos dos data centers y al mismo tiempo estos switches de core van a tener adyacencias de BGP contra los WAN-edges. Entonces yo voy a recibir información desde los VHCloud y los Catalyst 8000 virtuales a través de BGP, información de AWS, para que al mismo tiempo haga una redistribución desde BGP hacia OMP para mandar esa información a través de mis transportes WAN VPN 0 a mi controlador y poder propagar esa información hacia los sitios remotos. Dicho esto, vamos a validar la configuración de la política centralizada de control para ver que efectivamente los sitios remotos puedan ser capaces de recibir la información que venga de AWS, pero no solo es recibirla, hay que cumplir con el requerimiento que es a nivel de rutas de TLOC y a nivel de rutas de OMP. Ahorita les voy a explicar cuál es el esquema que necesitamos cumplir para poder tener esta migración lo más transparente posible. Entonces yo ya tengo configurado una política centralizada de control, posiblemente ya lo tenemos completado a nivel de TLOCs, a nivel de rutas de TLOC, pero no a nivel de rutas de OMP y las preferencias sobre todo. ¿Por qué hablo de las preferencias? Porque basado en esas preferencias yo voy a ser capaz de poder establecer caminos principales y secundarios en Data Center 1 y Data Center 2. Por ejemplo, desde estos sitios remotos yo puedo decidir que mi Data Center número 1 sea mi camino principal para poder llegar a la nube. De igual manera, este mismo sitio remoto para otros prefijos en particular, mi Data Center principal sea el Data Center número 2 para finalmente llegar a esos otros prefijos alojados en AWS. Por eso las preferencias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es revisar la configuración de la política centralizada que tenemos. Entonces me voy acá a configuración, políticas, y aquí podemos ver que esta política está activa, pero vamos a ver qué es lo que tiene. Me voy directamente hasta la aplicación y puedo ver que tengo políticas de salida de control. Para todos los sitios, aquí para identificar
cuáles son los data centers, identificar cuáles son los sitios remotos. Por ejemplo, el sitio de Vancouver es un sitio remoto en Viptela que no ha sido migrado. Legacy, vamos a llamarlo así. El data center de Silu, que es el Silicon Valley, es un data center que para efectos de la topología sería el data center número 2 en la parte de abajo, en donde yo también tengo una política centralizada de control aplicado a los dispositivos Cisco. De igual manera tengo aplicado a los dispositivos Viptela para el mismo data center y de igual manera hacia el data center de Ashburn, para CHs y para VHs. Y finalmente mi otro sitio remoto que ya ha sido migrado a plataforma Cisco, también tengo esa política correspondiente de salida. Entonces, si nosotros revisamos rápidamente, por ejemplo, de hecho vuelvo a abrirlo, puedo revisar esta rápidamente de Silicon Valley para CHs y yo puedo ver que aquí en rutas de TLOC yo ya estoy rechazando las sesiones de BFD, todo lo que tenga que ver con los TLOCs que vengan desde los VHs de Ashburn, los VHs del mismo sitio, porque eso no se los había comentado, pero las plataformas Cisco van a tener diferentes SAD ID a las plataformas Viptela, incluso cuando pertenezcan al mismo data center. Entonces, si yo no restringo esta parte, por defecto voy a estar armando sesiones de BFD siempre y cuando mi capa 3 esté correctamente configurada, y no es lo que yo necesito. Entonces, estoy rechazando desde la perspectiva de Cisco todas las sesiones de BFD hacia mis equipos Viptela, en cualquier sitio, ya sea data center o incluso en los sitios remotos. De igual manera, de hecho voy a aceptar, el default action va a ser aceptar todo lo demás, incluyendo las rutas de OMP. De igual forma, por ejemplo, para este sitio remoto que es el de México, que es un CH, ya ha sido migrado, tengo rechazando todo lo que tenga que ver con VHs de todos los sitios y todo lo demás lo voy a dejar pasar. Obviamente esta configuración puede manejarse de otra manera, digamos es válido, entonces no hay ningún problema por ese lado. El sitio de Vancouver, entonces lo que podemos ver aquí es todo es a nivel de TLOC. Entonces yo ya puedo darme una idea que las políticas de control actualmente configuradas únicamente me va a dar check en el primer prerequisito que tiene que ver con rutas de TLOC, es decir, formada de adyacencias de BFD únicamente entre las mismas plataformas, es decir, Cisco con Cisco y Viptela con Viptela. Pero ¿qué me hace falta? Hablaba yo de preferencias. Vamos a ver las preferencias a nivel de los sitios de data center en la parte LAN y ver cómo hacemos esa redistribución de BGP-OMP. Esto ya está configurado, nada más para que lo podamos revisar. Y segundo, cómo se empieza a ver la tabla de OMP con esta configuración actual de esta política. Entonces, primero, antes de revisar la salida como tal en un router remoto, vamos a revisar, por ejemplo, la configuración de este core en Silicon Valley. Y aquí yo puedo ver las diferentes preferencias, pero lo que me interesa en este caso es la comunidad, porque al momento de yo establecer una comunidad a nivel de servicio desde los switches de core, yo voy a poder hacer un match desde los routers de SD-WAN a esa comunidad poniéndoles un tag de OMP para que finalmente a nivel del overlay yo pueda hacer un match a ese tag de OMP y ponerles una preferencia. Entonces, como tal, la preferencia debería de ser llevada a cabo en el overlay. Aquí nada más lo que estoy haciendo, de acuerdo a esta configuración, es que estoy haciendo configuraciones de comunidades, dependiendo el tipo de prefijo que yo recibo a nivel de este y el oeste de AWS para los segmentos en particular y poder ponerles la preferencia. ¿Ok? Entonces esta es la lógica detrás de las preferencias que se van a manejar a nivel de overlay. Por otro lado, si yo reviso rápidamente, de hecho voy a cerrar esta pantalla, los dos segmentos que voy a estar trabajando para este ejercicio desde el lado de AWS, vamos a ver. Aquí tengo dos segmentos que voy a estar utilizando. Por ejemplo, el 48.1, que si no me equivoco es un /23, vamos a revisarlo. Ahí lo tenemos. Y el otro, que es el 200, y es un /24. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a poder ser capaz de identificar estos dos segmentos para poderlos propagar hacia los data centers y por ende a los sitios remotos a través de esa redistribución de BGP a OMP. Ahora, lo que yo voy a hacer es revisar la tabla de OMP, cómo se ve desde la perspectiva de los sitios remotos. Por ejemplo, desde Vancouver, que es un VH. Aquí lo tengo. Este es uno de los segmentos de AWS. Y aquí yo puedo ver diferentes entradas. Unas que tienen el estatus correcto, que me dice que está instalada, está resuelta y yo la estoy escogiendo para poder tener esta ruta disponible para este prefijo. Sin embargo, tengo varias entradas como inválidas. ¿Qué significa esto?
Este estatus en particular es que el TLOC no está resuelto. Es decir, no tengo ninguna adyacencia en el data plane, pero sin embargo el controlador me está mandando la información desde este router. Por ejemplo, yo estoy revisándolo desde Vancouver, que es un VH, y recibo información desde un CH. Pero a nivel de ruta está como inválida, como no resuelta. Entonces me está ocupando espacio. Aquí hay varias opciones para poder mitigar este problema. Una se me ocurre es hacer un filtro correspondiente a través de rutas de OMP. Esa es una. La otra es ampliar el número de rutas que me manda el controlador, que actualmente tengo configuradas 16. De hecho, podemos hacer la contabilización rápidamente desde acá. Y yo voy a tener 16 entradas. Yo a partir de la 28, si no me equivoco, voy a poder ser capaz de poder incrementar a 32. Esa pudiera ser otra alternativa, pero no sería la más limpia. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo a nivel de políticas configuradas. La dirección de esa política, es decir, si es de entrada o de salida. Ahorita, como recordarán, la política está configurada de salida, es decir, yo recibo la información, hago todo el algoritmo de mejor ruta y después le configuro la preferencia. En algunos casos pudiera funcionar, en otros casos no. En este caso en particular, no me sirve configurar una política de salida haciendo una configuración de preferencias cuando yo ya pasé por el algoritmo de OMP para descartar o escoger la mejor ruta. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, tengo diferentes entradas, aquí lo podemos ver. Ok, no son todas. ¿Por qué digo que no son todas? Porque si yo me regreso a la contabilización, voy a borrar tantito aquí las líneas. Yo tengo en total 8 routers a nivel de data center. Entonces tengo estos dos, ahí van 4, 6 y 8. ¿Cuántos transportes tengo por cada router? Si tengo en este caso 3 proveedores de servicio y tengo 3 transportes por cada uno, voy a tener 3 transportes por 8 routers, 24 rutas disponibles. Si nada más tengo configuradas 16, pues ahí me estarían haciendo falta 8 rutas más. Como les comento, lo puedo subir a 32, no sería la solución más limpia, porque realmente tener rutas inválidas no tendría mucho sentido, al menos durante la migración, porque cuando la migración termine, pues yo voy a tener puro equipo Cisco. Pero mientras tengo que hacer convivir estos dos universos. Entonces lo que puedo hacer es sí incrementar a 32. De hecho lo vamos a hacer para revisar cómo se ve. Pero no es el objetivo o no es con lo que nos vamos a quedar. Me voy a ir al template de el Bismart. Le voy a dar a editar. Y aquí veo que tengo las 16. Vamos a ponerle 32. Vamos a actualizar la configuración. Ahí lo tenemos. Vamos a revisar rápidamente en la salida. Y aquí yo ya puedo ver las 24. Ahí ya tengo en total todas las rutas disponibles, tanto inválidas como correctas, como válidas, para poder alcanzar el segmento específico en AWS. Esta pudiera ser una de las soluciones para que podamos considerar toda la información de las rutas que sí son válidas y que las necesito cuando tenga algún esquema de alta disponibilidad. Entonces, aquí rápidamente ya resolvimos este problema. Sin embargo, seguimos sin tener las preferencias, es decir, yo tengo que definir cuál es la preferencia de este prefijo /23 para que entre por Silicon Valley o entre por Ashburn. Ok, ahorita no tengo ninguna preferencia. Entonces, voy a dejar este cambio rápidamente y voy a hacer lo siguiente, el siguiente cambio. Me voy aquí en topología y en la configuración que tengo hacia Vancouver, que es el que estamos revisando, voy a hacer un ligero cambio acá. De hecho, más bien tengo que regresarme. No, de hecho estaba bien. Topología, Vancouver. Aquí le voy a dar editar. Y esta es la política centralizada de control aplicada a este sitio remoto Vancouver Legacy que tiene un VH. Si se dan cuenta, tengo puro tipo de secuencia a nivel de ruta de TLOC. Lo que necesito es agregar una nivel de ruta. En este caso, rutas de OMP, los vRoutes. Y lo que voy a hacer aquí es hacer un match al tag, lo que les comentaba. Si me viene con un tag de 200, la preferencia pues fácilmente tendré que ser una preferencia de 200. Lo vamos a hacer de esa manera. Ok.
Hay que recordar que estos tags se configuran desde los OneEdges para mandar la información hacia el Vsmart. ¿Desde dónde viene esta preferencia? Desde la comunidad del switch de core, para recordar un poquito. Vámonos al otro, que sería la 100. Y aquí ya estoy entrando a la parte de la preferencia a nivel del overlay. Entonces aquí preferencia, pues igual de 100. Y es lo único que necesito hacer. Le voy a dar que salve la política. Ahí la tengo. Vamos a revisar nuevamente la tabla de Vancouver. Y aquí yo ya puedo ver la preferencia. 200, 100, dependiendo de dónde viene. Es decir, dependiendo la comunidad, dependiendo el tag de OMP configurado desde los data centers. Esto ya lo tengo bien definido en base al prefijo que viene del este o del oeste del WS para poder configurar la comunidad, el tag y finalmente la preferencia. Eso ya no lo vamos a mover, ya no vamos a meternos tanto en este lío. Pero ya tengo todo, o sea, ya tengo la preferencia. Entonces aquí se pueden dar cuenta que elevando el número a 32 rutas que manda el controlador y configurándole la preferencia, pues es lo que yo voy a escoger. ¿Ok? De hecho aquí podemos ver que anteriormente no tenía ningún tipo de ruta secundaria. De hecho estaba como R, que estaba resuelta, pero no estaba como secundaria. Ahorita ya con la preferencia, pues yo ya puedo definir cuál es mi ruta principal y secundaria. Pero seguimos con el tema de tener esta información que no es necesaria en la tabla de OMP, que son las rutas inválidas y que el TLOG no se está resolviendo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a revertir el cambio del Vsmart y vamos a ver qué es lo que observamos. Lo voy a regresar a 16. Entonces, aquí lo regreso a 16. Configuramos. Ahí lo tenemos. Regresamos acá y vamos a hacer una pequeña comparativa. Ok, vamos a ver. Aquí ya tengo de nuevo las 16 entradas, pero ¿qué pasa en este caso? ¿Cuántas rutas válidas principales debo yo tener en total? Aquí tengo 3 y aquí tengo otras 3. Es decir, tengo 6 en total principales válidas. ¿Y aquí cuántas tengo? Solamente tengo 3. ¿En dónde están las otras 3? ¿Qué es lo que está sucediendo? La preferencia no la he quitado, sigue siendo la misma, pero aquí me desaparecieron las otras 3 rutas principales válidas que muy seguramente vienen del otro equipo VH desde Silicon Valley. Por ejemplo, estas 3 hacen referencia a la 21.10.1. Entonces, si yo me regreso al vManage y reviso los System IPs y busco la 201.10.1, es este VH de Silicon Valley, el VH número 1. El que me desapareció, el VH número 2, que es la 21.10.4. Ese ya no lo veo acá. Ok, entonces aquí estamos entrando a un desempate. Era lo que yo les decía, la política está configurada de salida. Es decir, yo recibo la información desde la perspectiva del controlador. Yo hago aplico el algoritmo de OMP con esta información que recibo sin haberle puesto todavía la preferencia, y entonces empiezo a descartar las rutas que de alguna manera llegan al desempate, que sería uno de los últimos pasos del algoritmo de OMP, donde dice el TLOC o el TLOC menor o el valor menor del TLOC, o en este caso del System IP de esos TLOCs, son las que van a llevar preferencia. Entonces la 21.10.4, que es la que no me está apareciendo, es porque es un valor mayor y es la que ya no estoy tratando de considerar en estas primeras rutas que me está mandando el Vsmart. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un problema. No es que no esté recibiendo la información, simplemente estoy aplicando el algoritmo de OMP antes de la preferencia y se está descartando o se está poniendo al final de esta o de esta selección de mejor ruta la IP del System IP mayor y se le está dando preferencia a la menor. Aquí podemos ver los valores del TLOC IP, en este caso del System IP, de los diferentes routers. Y la mayor es la 201.10.4 y es la que no aparece aquí.
Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Diferentes formas. Ya lo hicimos al principio, que es incrementar a 32. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una red que es más grande, donde tengo mayor número de transportes y que 32 no va a ser suficiente? Entonces estamos de alguna manera atacando este problema para este escenario en particular, elevando a 32, pero no es la mejor solución. Pero sí es algo válido. La otra es que yo puedo hacer un filtrado de rutas de OMP para descartar estas rutas inválidas. Esa es otra. Pero lo más interesante de este ejercicio es ver cómo funciona la política aplicada de entrada para que ahora sí la preferencia sea tomada en cuenta para poder primero agarrar esa preferencia, aplicar el algoritmo de mejor ruta de OMP y finalmente decir, perfecto, primero le voy a dar preferencia al valor mayor de este campo independientemente del TLOC IP. Que la mejor es la menor. ¿Ok? Vamos a hacerlo rápidamente. No voy a modificar el tema del número de 16 del envío de rutas desde el controlador. Lo voy a dejar en 16, no lo voy a incrementar a 32. Lo que sí voy a modificar es la política. Entonces, me voy aquí a políticas. Me voy aquí a topología. Y de este lado, recordarán que yo le había configurado la preferencia. De hecho no es el de México, perdón, es el de Vancouver, que es el que estamos trabajando. Yo le había configurado la preferencia aquí. ¿Ok? La voy a dejar, no tengo ningún problema con ello. Sin embargo, no me va a servir realmente para lo que yo voy a hacer ahorita. Entonces, aquí yo ya tengo una política, una topología política de control aplicado a todos los data centers, que es esta que se llama PHNA Topology. ¿Ok? Entonces, si yo reviso cuál es la información que tengo aquí, yo tengo una configuración únicamente a nivel de ruta. Es decir, tal cual lo que yo configuré para Vancouver lo tengo aquí. Todo lo que venga con el tag de 200, preferencia 200, tag 100, preferencia 100 y ya está. No tengo mayor cosa. Esa es la que yo voy a ocupar, pero de entrada. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es editar la política actual. No es delete. Aquí. Topología. Voy a agregar esta topología ya preconfigurada que no lleva mayor tema, ya lo vimos. Me voy a aplicación y aquí le voy a decir, ok, de entrada a todos los data centers, en este caso los dos data centers, que es este side list que se llama PHNA. Le voy a dar add. Y lo que voy a hacer aquí es revisar esa configuración. Ok, vamos a ubicarlo. Aquí lo tengo. PHNA Topology. Y aquí me dice todo lo que venga con 200, 200. Todo lo que venga con el tag de 100, preferencia 100. Y ya está. Todo lo demás lo dejo igual a nivel de rutas de TLOC. Esa restricción de formar adyacencias entre únicamente las mismas plataformas. Y ya está, ¿no? Todo lo demás se mantiene igual. Entonces le vamos a dar a salvar. Y ahorita con este cambio vamos a ver cómo se comporta esa tabla, cómo se ve esa tabla. Ya lo tenemos, vamos a regresar a la configuración o a la tabla de OMP de Vancouver. ¿Y qué tenemos acá? Si se dan cuenta, ya aparecen las 6 rutas disponibles principales, válidas, que me llevan a Silicon Valley para alcanzar este prefijo en particular /23, lo cual antes no me aparecían. Entonces yo ya puedo ver aquí la 201.10.4. Entonces estoy respetando la preferencia porque primero se la configuro. Ya que la tengo, ahora sí me voy al algoritmo de OMP y empiezo a descartar. Hay que recordar que la preferencia de ruta de OMP es uno de los primeros pasos que valida para poder empezar a escoger la mejor ruta, lo cual antes yo no lo tenía. A pesar de que aquí tengo la preferencia ya, porque al final, después de visitar esa tabla local de OMP, aplicar el algoritmo, después aplico la preferencia, lo cual no es muy válido en este tipo de casos. Aquí puedo ver la pequeña gran diferencia. Y todo lo demás, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, tengo estas rutas secundarias válidas, pero no me aparecen las otras 3. ¿Por qué no me aparecen las otras 3? Porque ya estamos cayendo efectivamente en tener el mismo valor de preferencia y finalmente cayendo en el desempate del System IP o el TLOC IP mayor
que es el que menos se prefiere. Es decir, por ejemplo, tengo aquí esta que es la 100.1.10.1, pero la otra, que debería de ser la 100.1.10.4, ya no me está apareciendo aquí. Entonces se puede decir que ahora sí me estoy quedando de alguna manera parcialmente correcto con esta configuración, no completamente, porque me faltan las otras 3 rutas secundarias válidas, que es la 100.1.10.4, que es el otro VH de Silicon Valley, pero que no me aparece aquí. Lo que me interesa ahorita es que me apareciera, en este caso, las rutas válidas principales. Ya las tengo, perfecto, por la preferencia de 200. Pero después tengo preferencia 100 que voy a competir contra las inválidas. Entonces, en conclusión, aquí ya podemos ver la diferencia entre una política de entrada y de salida de control, pero también la necesidad de hacer un filtrado de rutas de OMP para tener esta tabla completamente limpia.